lo que usted y yo hemos venido. Para eso vamos a invitar a nuestro amado pastor, para que tome dominio de este servicio. Que Dios llene de mucha gracia a nuestro pastor. Bueno, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Qué alegría más grande, siempre digo, hermano, poder congregarnos, poder participar de los beneficios que el Señor tiene para nosotros. Y esto, hermano, es simplemente una pincelada de todo lo que Dios tiene, ¿no?, en nuestras vidas y en la eternidad. Es una pincelada, y aún así encontramos que es tan grande lo que Dios hace. Cuando ya seamos libres de todas las cosas en este mundo y estemos con Él, hermano, ni siquiera podríamos dimensionar o poder imaginar lo que hemos de vivir con Él. Así que usted, con esa esperanza viva, esa esperanza cierta en su corazón, permanezca siempre gozoso, feliz, frente a todas las adversidades, felices con el Señor. Así que Dios te bendiga grandemente. Abre tu corazón en esta hora. Abre tu corazón en esta hora. Es importante que te puedas desapercibir de cualquier situación que tú traigas. Te puedas desapercibir. ¿Para qué? Para que tu mente, que es rauda y veloz, no te saque de este lugar. Así que vamos a conversar de la palabra del Señor, palabra bendita que el Señor tiene para nuestra vida en esta hora. Para nuestras vidas en esta hora. Dios no hace acepción de personas, es un indicador que para cada uno de nosotros Dios tiene una porción especial. Hemos leído en el libro de Daniel, en el capítulo 3, donde con la gracia y la inspiración del Señor podamos recibir de esto tan bendito y glorioso. Para nada fácil, para nada. Ha sido para una nación que nosotros encontramos en este libro que ya no está en aquella tierra prometida. Ellos están en una nación extranjera, muy distante de aquella tierra que Dios les dio, aquella tierra que llena de promesas. Tierra que fluye leche y miel. Hermano, es tanta la distancia que ellos tienen de este lugar, que lo único que pueden es soñar o recordar aquella vida, aquellos momentos que estuvieron ahí en su querida Jerusalén. Ellos tienen diferentes sentimientos. Fueron deportados. Dios cumplió lo que les dijo. Si ellos no cambiaban su actitud, si no cambiaban su forma de relacionarse con Dios, aquello que Dios había anunciado se haría realidad en su vida. Como Dios dice y hace, y no es alguien que diga algo y no lo cumple, dice y hace. Tomó a este grupo de hombres y mujeres y fueron llevados, deportados. Oiga, amado hermano, si nosotros pudiésemos tan solo caminar unos breves pasos con ellos, unos breves pasos, un camino largo, unos breves pasos donde el silencio era parte de ese caminar. Lágrimas, dolor, angustias. Un largo camino sin saber qué les esperaba. Podrían tener
diferentes pensamientos con respecto a lo que habrían de vivir en aquellas tierras extrañas. Pero yo creo que lo que más pasaba por su mente era llegar a un lugar de destierro y vivir la muerte y tal vez una vida llena de dolores y pesares, una vida de esclavitud. Ya no se puede remediar eso. Ya son llevados, son deportados. Pero nosotros encontramos en este libro, como también encontramos en el libro de Esther, que Dios siempre estuvo, nunca los dejó. Nunca los dejó, nunca los abandonó. Aún como padre estaba colocando disciplina sobre ellos, pero nunca se apartó de sus vidas. Estuvo en este trayecto largo desde que el reino de Judá hasta llegar a la provincia de Babilonia. De toda esa instancia él estuvo ahí. La única forma de poder vivir todo este proceso era de la mano de él, no había otra forma. No había otra forma, colocando en ellos esa fe constante de que un día nuevamente Dios haría grandes cosas en su vida. Cada día les hablaba a su corazón que no perdiera la esperanza, aunque las primeras voces eran de que iba a ser un breve tiempo. Pero Dios les mandó a decir a ellos que estuvieran asentamiento en ese lugar, que levantaran casas, que plantaran árboles, que sembraran, porque la estadía sería larga, sería muy larga. Algunos no lo entendieron, otros lo aceptaron. Pero vivir en una tierra extraña, donde las costumbres son diferentes, la moralidad es totalmente distinta a la que ellos estaban viviendo, aún así, aún que sus corazones se habían apartado de Dios, pero en un lugar donde todo es lícito, no hay frenos sobre muchas de las cosas que ellos hacen. Por cuanto cada una de las naciones o pueblos que están en ese lugar, que fueron conquistados, traen también abrazados sus dioses, traen abrazadas sus costumbres, su cultura. Esas cosas les acompañan. Entonces convivir para ellos, para estos hebreos, israelitas, convivir con toda esa cultura no era fácil. De ninguna manera. Otros se mantuvieron en el tiempo lamentándose. Se mantuvieron de esa manera. No pudieron aceptar nunca el estar en un lugar. Dejaron de cantar, dejaron los instrumentos, dejaron todas las cosas de lado. Por cuanto la única tierra que era santa era la tierra en la cual Dios les había dado. No había otra. Ese era el pensamiento de ellos. Por eso muchos no pudieron acostumbrarse. Ya las nuevas generaciones que le fueron naciendo en ese lugar tuvieron que adaptarse a todo lo que ellos tenían ahí. Pero no eran libres. No eran libres. Pero yo le quiero hablar, cuando hablamos del conjunto de hebreos, de estos israelitas, que muchas de las cosas las aceptaron porque alguien se las ordenaba, pero en su corazón también seguía esa restricción con respecto a aceptar aquellos dioses y aquellas costumbres. Se resistían en sus corazones. Y bien que lo hicieran. Pero lo que no quería Dios es que ellos estuvieran o llevaran una vida de amargura, lamentándose. Dios quería
que pudieran trabajar en ese lugar y nuevamente encontrar gozo en el Señor y darles a entender que el gozo que estaba en su vida no provenía propiamente tal de una tierra, sino de la presencia de Él, de la persona de Él, no de un lugar físico como el templo, por cuanto Dios había dicho que iba a residir con ellos, pero ya hace mucho tiempo que Dios había dejado de participar en sus liturgias. Cuando nosotros leemos sobre todas las cosas que hicieron ellos, inclusive hasta en el templo, ya Dios ya no era parte de esas cosas. Pero ellos seguían sosteniendo que su Dios estaba en esa tierra, que su Dios estaba en ese templo y no había otro lugar. Y Dios quería mostrarles como le mostró a cada uno de ellos sus padres. Ese Dios grande, con señales gloriosas. En Egipto demostró que Él en ese lugar estaba con ellos y también los iba a acompañar en todo el trayecto hasta poder entrar en la tierra prometida. Pero mostró todas esas señales para que ellos tuvieran confianza, para que pudieran tener confianza. Porque la Escritura declara que no hay otro Dios que haya hecho las señales que Él hacía. No había precedente alguno de esas señales, que eran los únicos que habían vivido esos momentos, que lo tuvieran guardado y arraigado en su vida, y no pudieran, o no, que sus corazones no codiciaran y desearan aquellas cosas simples, vacías, sin sentido, sino que se empoderaran, se abrazaran de este Dios. Para la mayoría de ellos, este Dios quedó en esa tierra, quedó en ese lugar. Lo miraban a la distancia lo añoraban. Y sucede una situación en la cual en esta hora vamos a pedirle al Señor que nos guíe sobre 3 jóvenes, 3 hombres ya. Estos hombres que fueron escogidos por este rey, por cuanto escogió hombres sabios, hombres capaces, y lo guió en todas las ciencias, el conocimiento de aquella tierra, para colocarlo en diferentes lugares, en todos los negocios, y sean capaces de poder administrar aquellas provincias. Y en esto también recayó en estos varones que eran judíos. Fueron escogidos, sobresalieron en medio de muchos, fueron colocados en gran estima, pero también tienen que vivir momentos que Dios los permite, porque Dios quiere mostrarle a aquellos, a todos aquellos que fueron deportados, mostrarle que Dios estaba ahí y que no se quedó allá, que les acompaña, que les guarda, que quiere guiarles, quiere sostenerles y no estén mirando a la distancia. Dios permite estos eventos para mostrar a otros también que Él no se ha alejado. Este rey, en el cual nosotros no vamos a entrar a hablar solamente de él, lo nombraremos porque a través de él vino esta ley.
Esta ley que estableció, porque no conforme con ser tan solo la cabeza de oro, después que le fue mostrado a través de Daniel que era la cabeza de oro, él quería levantar algo que fuera totalmente de oro. Pero si nosotros analizamos el Dios de Daniel, capítulos anteriores, el Dios de Daniel le muestra a ese rey lo que van a hacer en el futuro los reinos. Pero lo muestra a él como la cabeza de oro. Mire quién le está revelando a un hombre que hasta ese entonces pensaba que sus dioses eran lo máximo en el mundo, que no habían otros dioses como los de él. Estoy hablando del rey. Porque esos dioses fueron capaces de hacerlo un conquistador en diferentes naciones. Y también sus dioses le permitieron conquistar a los hebreos. Entonces ese es el pensamiento de él, sin saber que Dios está jugando un papel importante detrás de todo esto. Él no lo entiende. Y no tendría por qué entenderlo también. Quien lo entiende son los que están en Dios, los demás, ¿por qué tendrían que entenderlo? ¿Se da cuenta que a veces pensamos que los demás deberían entenderlo? ¿Pero por qué tendrían que entenderlo? Si para nosotros no fue fácil comprenderlo, pero podemos tener claridad en muchos asuntos que el mundo jamás va a comprender. Jamás. Entonces, si miramos a este rey que también Dios lo ocupa en todos estos eventos. ¿Qué es lo que hace este rey? Después que le fue mostrado a través del Dios de Daniel, que le da revelación, él puede decir con todo orgullo, el Dios de Daniel es inferior al Dios que yo tengo. El Dios de Daniel es más pequeño. El Dios de Daniel no fue capaz de guardar ni sostener una nación. Más el Dios que yo tengo me hizo conquistador de todo. Entonces él puede levantar una figura. Levanta una figura que tiene alrededor de 30 metros por 3 metros de ancho, de oro. Las riquezas que tenía, y tal vez ocupó tan poco del oro que tenía para hacer eso. Era tanta la arrogancia de él, que a través de esa figura quiere realzar también su carácter, su persona. Y quiere mostrarle a todos que él también levanta una religión en la cual él está diseñando que todos deben adorar. Aunque estaba permitido que cada nación, cada lengua, cada grupo que estaba dentro de esa provincia o de la provincia de Babilonia, mantuvieran sus dioses, tuvieran su liturgia, pudieran hacer sus cosas. Pero ahora se les estaba implantando, se les estaba colocando con autoridad que todos ellos debían doblarse a aquella figura, a aquel Dios. Era una orden establecido por ley y que no lo hacía debía morir. Y una pena tan cruenta de morir siendo quemado debe ser terrible, terrible, terrible. Viéndose sofocado y abrazado por fuego. Y sentir que muere de a poco. ¿Cómo no iba a colocar terror y miedo en las personas? Pero aquí hay 3 varones. Que Dios permite todos estos eventos porque quiere que a través de ellos ya el pueblo deje de mirar a Dios a lo lejos, sino que sepa que Dios está ahí con ellos. Que sepa que Dios está ahí con ellos. Muchas veces se busca a Dios y se mira a la distancia, como dice el Salmo, alzaré mis ojos hacia los montes.
hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando se va caminando y las montañas van quedando atrás hasta aparecer el monte Sión, y ahí vendrá mi socorro, dice. Cuando van quedando las montañas atrás, pero mirando siempre hacia el monte. Muchas veces el Hijo de Dios está así, mirando hacia adelante, sin entender que Dios está ahí. A veces casi sin comprender que Dios está ahí. Aleluya. Santo es el Señor. 3 varones judíos que nunca estuvo en su corazón levantarse contra aquel rey. Jamás. Ellos fueron leales. No comparten sus dioses, ni siquiera compartieron sus alimentos, porque sus alimentos tenían que ser presentados sus dioses en la mañana y en la tarde. Sacrificio en la mañana y en la tarde mostrados sus alimentos. Y dijeron, no, esos alimentos nosotros no comemos. Ellos se guardaron, pero nunca estuvieron en contra del rey. Estaban haciendo las labores, los trabajos que le habían sido encomendados. No estaban, escuche, destruyendo la nación, sino que estaban haciendo un aporte en la nación. Porque entendían que Dios es el que tiene control sobre todas las cosas. Por eso, a veces quisiéramos que todos comprendieran, pero hay algunos que entienden muy claro esto. Y Dios los ocupa para que otros también puedan tener tal claridad. Aleluya. Lo ocupa para que tengan claridad. Maliciosamente, aquellos envidiosos, por cuanto a esos judíos que tanto orgullo mostraban por el Dios que tenían. Tanto orgullo que mostraban que ellos no se iban a doblar al sonido de los instrumentos, porque así había sido declarado por el rey. Si sonaban los instrumentos tenían que doblarse. Ellos no se doblaron. Y para los demás, ese era un tremendo orgullo. No doblarse. ¿Y quién es el Dios de ellos? ¿Sabe que era muy blasfemado el nombre del Dios de los hebreos en ese tiempo? Porque si ese Dios no tuvo la capacidad de poder salvarlo de la mano de ese rey, ese Dios no tenía poder. Ese Dios no tenía poder. Entonces Dios era blasfemado. Y si esos jóvenes se mantienen de pie y no se doblan, ¿qué dicen los demás? ¿Qué orgullo más grande? ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Dios? ¿Qué importancia tiene su Dios? ¿No te suena familiar esto? ¿No te suena familiar? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué ha hecho tu Dios por ti? ¿Cómo se revela tu Dios? ¿Cómo se muestra? Aleluya. Entonces, que 3 jóvenes no se doblaran, para ellos no tenía sentido, para los que le rodeaban. Si fuera realmente un Dios digno de adoración, los demás también se doblarían a ese Dios. ¿Sabe? Llegaron maliciosamente estos hombres, porque siempre hay gente que va a envidiar tu trabajo. Siempre hay gente que va a querer destruirte, que va a querer sacarte de los lugares de privilegio que puede tenerte el Señor. Va a querer corromper los corazones que están alrededor para levantar alguna acusación falsa contra ti, como lo hicieron con ellos, acusaciones falsas. Ellos no se doblaron, pero no estaban en contra del rey, estaban en contra de la religión, de los dioses del rey, pero no estaban en contra de él, no estaban en contra de su gobierno, no estaban en contra de su autoridad. Estaban en contra de la adoración, que le implantaron una adoración que ellos no aceptaban. Ellos estaban en contra, pero fueron maliciosos. Llegaron donde el rey los acusaron. El rey los llamó enojados. ¿Por qué? Porque no podía aceptar que alguien no se doblara.
Es increíble que si alguien alza la voz, inmediatamente es apañado, porque no pueden aceptar que tenga una voz diferente o sea disidente en cuanto a eventos. Y ahora es muy difícil, hermano, que cuando alguien alza la voz en eventos que, sobre todo en eventos morales, inmediatamente es apañado, porque no puede decir nada, tiene que ser un observador y tan solo guardar silencio. Pero si alguien se levanta, ¿quién lo acompaña en la voz? ¿Quién le dice, yo estoy de acuerdo contigo, no aceptamos esto? Habiendo tantos hebreos, tantos hermanos de ellos en ese lugar donde ellos ejercían esta labor en las provincias, muchos judíos, pero ninguno de ellos compartía porque preferían guardar su vida. Preferían guardar su vida. Preferían hacerse a un lado y no acompañarlos a ellos, porque no se habla de más personas. No son un grupo de personas que se juntó y dicen, estos tres lo están dirigiendo, sino que eran ellos tres. Aleluya. No vamos a hablar de Daniel porque Daniel, recuerde que es una persona importante, tal vez anda lejos en los negocios del reino. No se habla de Daniel aquí, pero se habla de ellos, de estos tres judíos. Más el rey que no acepta que alguien no se doble, más es incitado. Porque es increíble, hermano, que muchos prefieren ser aceptados ellos como personas y no ven el trabajo que realizan, cuando cada persona debería ser cuestionado por su trabajo. Si su trabajo está bien hecho, debería decir, su trabajo lo hace bien. Independiente de lo que piense, si está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo, su trabajo lo hace bien. Y eso sería lo importante. Pero algunos prefieren que los trabajos no sean bien hechos, pero que estén de acuerdo con sus pensamientos. Ellos están haciendo un buen trabajo. ¿De qué lo acusan? ¿De un trabajo mal hecho? ¿Que las cosas las están haciendo mal? No hay acusación alguna. Simplemente que ellos desobedecen al rey. Aleluya. Y tantos judíos, tantos hebreos en ese lugar, ellos no quieren morir. ¿Quién desea morir? Y de una manera tan cruenta, ¿quién desea? ¿Quién desea ser expuesto a la vergüenza, lo oprobio? ¿Quién desea? Cuando a veces Dios ha de permitir estas cosas, con tal que tu corazón sea guardado. ¿Quién desea vivir estas cosas? Es muy difícil de poder responder algo cuando no estamos en medio de una situación que es difícil. Pero cuando se está en medio de esa situación hay que tomar decisiones. Ellos toman decisiones, dicen no. No creo que uno le haya dicho al otro, si tú lo haces, yo lo hago. Yo creo que en forma personal, individual, cada uno de ellos decidió no doblarse. No fue influenciado por el otro. Oiga, qué hermoso esto. Porque recuerde que cuando están en la situación pueden envalentonarse, pero cuando están ya presentados, siendo juzgados y dirigidos a la muerte, alguno de ellos puede decir, bueno, tú me dijiste, pero ellos sostuvieron esto. Eso indica que fueron los tres, tuvieron convicciones firmes. Aleluya, mantener convicciones firmes. Que este hermoso no sea uno ni dos, sino que sean 3, 4, 5 y pueda todo el pueblo de Dios tener convicciones firmes. Aleluya. Santo es el Señor. Por eso, ¿quién estaría dispuesto a hacerlo si su vida estuviera en peligro? Realmente tendría que creer que su Dios va a ser capaz de librarlo. Creer que su Dios se va a levantar a su favor.
Cuando le preguntan sobre este asunto, ellos resuelven no defenderse. No es necesario que nosotros hablemos de este asunto. No es necesario. Si han sido acusados, ellos no se van a doblar. No es necesario tomar más este asunto para que dar explicaciones. No es necesario. No es necesario, rey, que conversemos este asunto. Oiga, pero son convicciones tan firmes. Cuando el Hijo de Dios tiene tanta claridad y seguridad, no tiene que dar explicaciones, sino que se sostiene en la verdad. Aleluya. Gloria a Dios, santo es el Señor. Pero ¿qué dice nuevamente la evidencia? ¿Qué dice la evidencia que es generalizada? Que esos hombres solamente están sostenidos en un orgullo porque el Dios del cual ellos sienten tanta arrogancia, ese Dios no fue capaz de librar una nación, menos va a ser capaz de librar a 3 hombres. Si no libró a toda una nación, no va a librar a 3. Aleluya. Por eso el rey se atreve a decir con tanta prepotencia, porque fue prepotente en esto. Aleluya. Dice el rey: mandó el rey a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que los atasen y los amarrasen. Y él declara con mucha fuerza: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Le está preguntando a ellos, ¿qué Dios será aquel? Porque no reconoce al Dios en el cual ellos sienten tanto orgullo. ¿Qué Dios será aquel que los libre a ustedes de mi mano? Eso habla de un rey que tiene mucha confianza en sus dioses. ¿Quién será que los libre de mi mano? Y ellos dicen, bueno, y si no, queriendo decir, y si no los librase de tu mano, no adoraremos a tu Dios. Aunque Dios no lo haga, nos mantenemos firmes. Nos mantenemos firmes, aunque Dios no lo haga. Aleluya. Santo es el Señor. Oh, aleluya, santo es el Señor. No serviremos a tu Dios, no los adoraremos. Ellos mismos, según el rey, dieron su propia sentencia. Ahora, ¿cuál sería el momento en que Dios los va a salvar? Si nosotros analizamos esto, ¿cuál sería el momento adecuado que Dios tiene que librarlos? Cuando son tomados por hombres poderosos, fuertes, que los amarran, los atan de tal manera con tanta fuerza y los empiezan a llevar al lugar que ya había sido calentado 7 veces más. ¿En qué momento Dios tiene que librarlos? Porque dice, al Dios que servimos, Él nos librará de tu mano. ¿En qué momento? ¿En qué momento cree usted que sería adecuado que Dios le pueda salvar en una situación compleja? Cuando se están haciendo, lo están tomando, en ese momento Dios debería salvarlo. Cuando lo están trasladando, Dios debería salvarlo. Cuando ya lo acercan al horno, Dios tendría que salvarlo. ¿En qué momento? Para poder decir, si Dios no me salva, si Dios no hace nada, igual nosotros no lo haremos. ¿Y en qué momento se podría hacer eso? Porque la única forma que ellos pudieran adorar sería en el trayecto.
Cuando empiezan a caminar y se están acercando al horno, poder decir, no quiero morir, quiero adorar a sus dioses. Pero se mantuvieron firme, firme, firme. Aleluya. Firme, hermano, firme. ¿Cuántas veces te has sentido así? Que te han atado y te están llevando a la fuerza. Te sientes atado y sientes que te llevan a la fuerza. No quieres hacerlo. No quieres hacerlo, pero te ves enfrentado a una sociedad, a una familia, a un trabajo que te obliga a hacer cosas o a decir cosas que tú no quieres. Atados, totalmente atados. Aleluya. Aquí no primó, hermano, ni siquiera el buen pasar de ellos, porque estaban puestos por los negocios, en los negocios de la provincia. El pasar de ellos era mejor que cualquier judío, cualquiera de sus hermanos, el buen pasar que ellos tenían. Ellos eran ministradores del reino. Ni siquiera eso, ni siquiera esas cosas que habían acumulado, ni siquiera esas cosas que estaban viviendo y en tranquilidad, los hizo pensar y todo lo que vamos a perder. Cuando se colocan estas cosas por delante, se pierde mucho más. Se pierde mucho más. Aleluya. Como el rey tenía plena certeza que el Dios de ellos era insignificante, no tenía poder. Y como ese pueblo hebreo que estaba esparcido por la provincia, también miraban a ese Dios hacia Jerusalén y decía, y se lamentaban, allá está Dios, allá está la tierra, allá está el lugar. Dios va a mostrar algo muy hermoso. Dios va a mostrar algo muy hermoso. Aleluya. Santo sea el Señor. Ellos le responden. Mira, hermano, qué hermoso lo que responden. Dice, he aquí. No, allá. He aquí nuestro Dios. He aquí nuestro Dios. He aquí nuestro Dios. Aquí. Están ellos frente al rey. He aquí nuestro Dios. Es que Dios quedó allá en Jerusalén. No, he aquí nuestro Dios. He aquí nuestro Dios. Aleluya. ¿A quién servimos? Dice, puedes librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey. Oh Rey, nos librará. No es una afrenta directa al Rey. No es una adoración a su Dios. Cuando van, hermano, camino a esas palabras no tienen ni un sentido. Cuando los ven transitar, llevados, amarrados a palabras, no cobran vida todavía. No cobran vida, son palabras nomás. Todavía no hay una acción, no hay un mover de Dios, son tan solo palabras. Ese Dios, he aquí nuestro Dios. Son tan solo palabras que quiere el Señor que esas palabras cobren vida, sean unas palabras poderosas y pueda levantar a toda una nación que está ahí, que fue llevada al cautiverio, y puedan ver ahí claramente que Dios está también en esa nación acompañándoles y no les ha dejado. Es tan fuerte el calor, ese fuego abrasador del horno, es tan grande
con la furia que llevan estos hombres, aquellos jóvenes, debe ser tanto el ímpetu de arrojarlos al horno, que la fuerza que ellos colocan y al llevar su cuerpo no pueden retroceder, sino que el fuego inmediatamente los empieza a consumir. Tú sabes, si tienes la posibilidad, cuando te acerca el calor, de retraer la mano, lo haces porque puedes hacerlo. Pero cuando tu cuerpo se va encima y no tiene forma de retroceder, el fuego te consume. Eso le pasó a ellos. Estos hombres fueron consumidos, aquellos hombres fornidos, pero aquellos que tomaron en sus brazos para arrojarlo, el fuego no les hizo nada. A medida que iban cayendo, el fuego no los tocaba, pero ellos eran consumidos. Entonces decimos, nos rendimos al sistema. Recuerden que el sistema también nos exige poder rendirlos a él, seguir la corriente del mundo. Pero si fuera por eso, hermanos, si cada hijo de Dios siguiera la corriente de este mundo, ¿dónde estarían las 7,000 rodillas que dijo Dios que se había reservado? ¿Dónde estarían esas 7,000 rodillas? Porque todavía hay hombres y mujeres que se guardan en integridad, tienen convicciones y sostienen que su Dios es poderoso, sostienen que su Dios es sin igual, sostienen que su Dios es único. Lo siguen sosteniendo aun cuando van camino al matadero, aun cuando van camino a la vergüenza, a la burla, al descrédito. Sostienen que su Dios es grande. Lo siguen sosteniendo con fuerza. Tal vez alguno dirá, bueno, si es tan solo pasar una vergüenza, ellos eran arrojados a la muerte, hermano. A la muerte. El rey quería saciarse del olor de sus cuerpos, sentir el olor de su cuerpo quemándose para sentir satisfacción él, de que no hay otro Dios más grande que el que le acompaña a él, porque la ira lo movió a eso. Ellos no respondieron a este asunto porque no tenían que defenderse. A veces tú tienes que guardar silencio, callar, porque puedes decir 1000 palabras que no van a ser escuchadas, pero el hecho de levantar tus manos y adorar a Dios, hay uno que te responde, hay uno que está atento, hay uno que está cuidando tu vida. No espera que te defiendas y coloques argumentos. Podrían haber dicho, no es verdad lo que ellos dicen, no de la manera que lo dicen, porque el asunto puntual era doblarse a esa imagen. Los demás serían palabras, tan solo palabras. Pero ellos confiaron en su Dios, confiaron en su Dios. El fuego perdió su poder. El fuego perdió su poder. ¿Será así que el fuego perdió su poder? Que no fue capaz de tocar nada de ellos, ni de sus turbantes, su capa, su ropa, su pelo. ¿El fuego perdió su poder? Cuando nosotros nos enfocamos en el texto, nos damos cuenta que el fuego jamás perdió su poder. Porque si hubiese perdido su poder para no quemar a aquellos que iban
que iban a ser lanzados, y al perder el poder el fuego, tampoco esos hombres fuertes habrían sido quemados, porque el fuego habría perdido su poder. Pero el fuego jamás perdió su poder. Era tan intenso y tan abrasador que fue capaz de quemar y darle muerte a esos hombres. El fuego mantenía su ferocidad. Lo que Dios hizo, hacer a aquellos hombres inmunes al fuego. Hizo a esos hombres inmunes al fuego. El fuego no podía tocarlos. Podría envolverlos, pero no podía provocar daño alguno. Dios los hizo inmunes, pero el fuego tenía ese poder todavía. No dejó de tener poder el fuego. Así que no pensemos que el fuego perdió su poder. No lo perdió. No lo perdió. Cuando nosotros vemos, hermanos, mira los lamentos de ellos. Un salmo que es tan lastimero. De la manera que ellos observaban y a quien le rendían realmente culto. Uno dice, ¿dónde está su mirada puesta, su corazón puesto? El Salmo 137 dice, ellos se lamentan, dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí están, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, mirando al occidente, acordándonos de Sión. Y sobre los sauces, en medio de ellos, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado, dicen, los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantándonos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos se lamentan, dicen, ¿cómo cantaremos en tierra de extraños? ¿Cómo cantaremos en tierra de extraños? Dicen. Y lo que Dios quería mostrarles, que Dios estaba ahí, como ellos lo declaraban. Ellos dijeron, he aquí, Él está aquí. He aquí el Dios que nosotros servimos. He aquí. No allá, aquí. Ellos, su Dios lo tienen en Jerusalén. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierdan mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén, hermano. Enalteciendo a Jerusalén como preferente asunto de su alegría. Y no Dios, sino Jerusalén era la alegría y el gozo de ellos, no Dios. Muchas veces las cosas que nos rodean son la alegría del hombre y no Dios. Las cosas que tiene, su trabajo, sus labores, son la alegría y la satisfacción, pero no Dios. Siendo que Dios es el que nos provee todo. Su añoranza estaban en esa tierra, su añoranza en el templo. Y ellos dicen, y aquí al Dios que servimos. Cuando son arrojados, porque el fuego no pierde su poder, ellos fueron inmunes, Dios. Porque lo glorioso de esto no es que el fuego no los haya quemado, sino que ese Dios bendito los hizo inmunes al fuego. Eso sí que es glorioso. Eso sí que es glorioso, hermano. Que Dios grande, poderoso, que hace cosas extraordinarias. Él hace cosas extraordinarias, iglesia. Este Dios hace cosas extraordinarias.
Y Dios quiere mostrarle a todos aquellos que viven en ese lugar que ese Dios está con ellos para seguir haciendo cosas extraordinarias por ellos. Cuando el rey observa, invadido por la ira, la soberbia, observa el horno que está, hermano, las flamas, la ferocidad de ese fuego dentro, y se acerca a mirar, y ahí ve algo que lo espanta, algo que realmente no lo puede comprender, que él dice, es como hijo de los dioses el que está ahí, porque trata de compararlo con alguien. Y están caminando y están vivos. Cuando se acerca, si el fuego hubiese perdido su poder, el rey habría entrado al horno. El rey habría entrado, pero cuando se acerca, la fuerza del fuego no le permite ir más allá. No se lo permite. ¿Qué tiene que decirle? Vengan, vengan. No le permite ir más allá. Venga, le dice, que ellos salgan del horno. Oh, si esto, hermano, el corazón de ellos, yo creo que quiere escaparse de su cuerpo, no logra entender. Pero aquel Dios que fue mirado en menos, blasfemado por las naciones, los pueblos, mirando hombres que sentían orgullo por un Dios que ni siquiera los había librado como nación, y ahora se estaba mostrando ahí, no solamente a ellos, no solamente a los que rodean, no solamente al rey y a las personas importantes, sino que también a todos sus hermanos, que Dios estaba todavía con ellos, que Dios no los había dejado. Y eso es lo que quiere el Señor en tu vida, iglesia, que Dios no te ha dejado. Confía, aférrate a Él, aférrate con toda tu fuerza, aférrate. Dios no te ha dejado, Dios no te ha dejado y no te va a dejar nunca. Nunca te va a dejar. Sostiénete en esto. He aquí el Dios que servimos, he aquí conmigo, he ahí contigo. Ahí está contigo ese Dios que adoramos y servimos. No nos ha dejado y no nos dejará nunca. Pero tú tienes que tener plena confianza. Que no hablo del lugar físico, hablo de tu persona, caminando Cristo dentro de ti, moviéndose dentro de ti, en todo lugar. Ahí está el Señor en tu vida. Ellos en forma lastimera miraban Jerusalén. ¿Cuántas veces puedes mirar tú de lejos la obra del Señor? Y puedes acordarte de eventos pasados y decir lo que Dios hacía. Dios no quiere vivir de esa manera. Dios quiere estar presente y que tú digas lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo, lo que Dios no deja de hacer por mí. Sigue obrando el Señor. Aleluya. Santo eres tú, Señor, santo, santo. Queda otra exclamación que decir el rey: no hay otro Dios que pueda librar como este. No hay otro. No hay otro. Mira, hermano, yo quiero que tú entiendas, por favor, que el lugar más santo es el lugar donde tú estás. Este lugar donde estoy aquí es el lugar más santo. Donde está Él es el lugar más santo. Donde estás tú es el lugar más santo. Donde tú estás ahí arriba es el lugar más santo. ¿Por qué? Porque el santo está en tu vida. El santo te acompaña en todo lugar. Cuando tú entiendes que el santo, el que gobierna tu vida, donde están tus pies, ese lugar es santo. Cuando estás en tu trabajo, ese lugar es santo.
debe ser tan poderoso en ti como lo era el monte Sinaí. El monte Sinaí, cuando se acercaban y humeaba, la gente se estremecía porque era tan poderoso, porque Dios estaba ahí. De esa manera debe ser en ti. Dios está en ti. Deben sentir temor cuando se acercan a ti. Deben sentir temor cuando te quieren hacer daño, porque Dios está en ti. Dios está en ti, porque ese es el lugar más santo. Cuando vas caminando, cada paso que das, ese lugar es santo. Aleluya. Cada paso que das, ese lugar es santo. Dios quiere que se estremezcan los que están a tu alrededor. Como este rey, cuando ya los mira a ellos, siente un gran temor frente a esos hombres. Qué temor más grande. Se dio cuenta que su Dios no valía nada. Se dio cuenta que su Dios era pequeño y el Dios de ellos era poderoso. Se dio cuenta que el Dios de ellos era grande. Así deben mirarte a ti y entender que el Dios que tú tienes es poderoso. Ese Dios que te salva y te guarda. Ese Dios es poderoso. Por eso los que se acerquen a ti deben sentir temor. Deben sentir temor de hacerte daño. Deben sentir temor de lastimarte. Deben sentir miedo. Porque Dios, ese Dios de los hebreos, es el Dios tuyo, es el Dios mío. Aleluya. Aleluya, santo es el Señor. Santo es el Señor. Entonces que Dios, amado hermano, que Dios os librará. Cuando te ves afligido, angustiado, que Dios os librará. Que Dios os librará. El que dijo que estaría contigo todos los días. Aquel que dijo que nunca te dejaría y que colocaría su Espíritu Santo en ti y te sellaría y te acompañaría. Estaría contigo en tu despertar, en tu dormir, en el transcurso de la noche, en el descanso. Él estaría contigo. No te dejaría. Tú tienes que decir: al Dios que yo sirvo, he aquí, he aquí, he aquí conmigo. He aquí conmigo. Y debes avanzar sin miedos. Debes avanzar sin miedos, sin terrores. No dejes que el sistema te ahogue. No dejes que el sistema te anule. No dejes que el sistema te diga lo que tienes que hacer, cuando Dios ha establecido reglas morales para ti. Y tú debes sostenerte con convicción. Y Dios te pondrá en gran estima, como lo hizo con ellos. Ellos fueron levantados en gran estima, aunque Dios los tenía colocados en buenos lugares, pero los colocó más allá. Los levantó más allá, porque sostuvieron que su Dios era poderoso. Tu trabajo puede ser insignificante, pero si sostienes que tu Dios está ahí contigo, que ese lugar es santo porque tú estás ahí, aunque nadie comprenda esto, aunque se burlen, tú sigues diciendo: porque Dios está en mí, este lugar es santo, este lugar prospera porque Dios está en mí, estos negocios avanzan porque Dios está en mí. Cuando tú dices: Dios está en mí, la bendición que está en ti empieza a alcanzar todo el lugar que tú estás. Aleluya. Santo es el Señor. Por eso lo extraordinario es ese Dios que los hizo inmunes al fuego. Eso sí que es extraordinario. Lo extraordinario es que ese Dios, cuando fueron mordidos por la serpiente en el desierto, el pueblo, cuando iban camino a la tierra prometida,
hizo levantar el Señor una serpiente de bronce, y con solo mirarla, inmediatamente ese Dios extraordinario los hacía inmune al veneno, que no solamente le daba muerte, sino que consumía sus tejidos, rompía sus tejidos el veneno con la fuerza que tenía, los hace inmunes. Y el veneno perdió su poder. Nunca ellos fueron hechos inmunes. Santo es el Señor. Mira, amado hermano, Dios no tuvo que domar leones. Cuando lo vemos más adelante, no tuvo que domar leones, amaestrar leones para poder colocar a su hijo Daniel ahí. Fueron igual feroces, bestias, dispuestas a devorar todo lo que cayera en ese lugar. Nunca fueron mansos, hermanos, sino que Dios a su hijo lo guardó de aquellos leones. Y dice él, el ángel fue enviado y le cerró la boca. Pero quedaron como unos tiernos gatitos que se les podía hacer cariño, hermano. Eran tan feroces que cuando cayeron los gobernadores que lo habían acusado a Daniel, dice que todavía no caían al foso cuando sus cuerpos eran despedazados. ¿Te das cuenta? Nunca fueron leones domésticos, sino que para sus hijos, para ti, Dios, escucha, hace que lo más feroz se vuelva débil delante de ti. Lo más grande pierda todo poder y fuerza delante de tu persona. Iglesia, escúchame. Tu Dios está aquí. Tú tienes que creerlo con todo tu corazón. Y no hablo de este lugar físico, hablo de ti, de tu persona. Porque si yo te dijera, Dios está aquí, nos vamos y Dios va a quedar aquí. Dios no queda aquí. Este lugar es un galpón cuando nos vamos, hermano. Está consagrado para adorarle a Él. Pero Él está con nosotros, se mueve con nosotros. Tienes que decir, Dios está aquí. Dios está aquí. Tienes que decirlo con convicción, Dios está aquí. Dios está aquí, esta es mi vida. Él no me ha dejado, aunque he fallado, me he equivocado, pero no me ha dejado. Porque si en mi peregrinaje me acompañó, si en la tierra extraña me prosperó, Dios está ahí. Dios está ahí. Esto no era para que el reino se levantase por un edicto del rey, para que el único Dios de ellos sea el Dios de los hebreos. Porque el único edicto que levanta el rey dice: nadie blasfeme el nombre de este Dios. No le está diciendo ahora todos vamos a adorar a este Dios. Dice: aquel que se sorprenda blasfemando el Dios de los hebreos será descuartizado y su casa se transformará en un muladar. Lo que Dios quería tratar con su pueblo era con los suyos. Y eso es lo que hace la palabra. El Señor trata con nosotros, nos habla a nosotros, nos da fuerza a nosotros. Porque todo lo que el Señor te hace vivir, cuando lo comunicas afuera, no te entiende. Encuentra que es una locura, que es descabellado, no tiene sentido. Hasta cuando ven en ti que está realmente ese Dios poderoso. He aquí, he aquí. Dilo con toda fuerza: he aquí, he aquí. Cuando vayas al trabajo tienes que decir: he aquí, va conmigo, me acompaña, estará, será de bendición ese lugar porque Él está conmigo. Dios nos guardará a todos los que están ahí porque Dios está conmigo. El
lugares tan peligrosos donde tú puedes trabajar, pero Dios está contigo y guarda todo lo que te acompaña, porque Dios te ama a ti, te ama a ti, te ama a ti, a ti te ama, te ama, te ama el Señor, te ama. Te ama el Señor. Aleluya. He aquí el Dios que adoramos y servimos. He aquí. Dios no quería decirle a ellos, ahora ustedes me van a adorar a mí. No, porque Dios no obliga a eso. Dios quiere una adoración de un corazón sincero, que tú le adores, pero con sinceridad, que nazca de lo más profundo de ti. Una verdadera adoración. No que yo te diga, hermano, tienes que adorarle, hermano, tienes que buscarle. El Señor quiere que nazca en cada uno de nosotros una verdadera adoración, una verdadera búsqueda. Y reconociendo el Dios magnífico que tenemos, y que podamos sacudir como el apóstol Pablo aquella serpiente venenosa, sacudirla como nada y seguir conversando. Hay cosas tan grandes, hermano, que el Señor te permite hacer, que para ti son tan naturales. Seguir conversando mientras que los de la isla esperan que se empiece a hinchar. Pero el apóstol Pablo ni siquiera está pensando en eso. Sigue atendiendo. Así tu vida. Los males querrán alcanzarte, pero Dios te hará inmune. Te guardará en todos ellos. Dios te guardará, iglesia. Dios te guardará. Ándate confiado en esta hora. Te vas a ir de este lugar confiado. Te vas a ir confiado. Dios te guardará. Dios te guardará. Y recuerda que el lugar más santo, en el lugar que tú estés, porque la presencia del Señor está en tu vida. Así que te pido que te levantes y le adores. Adórale con todo tu corazón, adórale con toda tu alma. Adórale, dile, Señor, tú eres mi Dios y tú estás aquí, te adoro, porque tú eres digno de adoración, eres digno de alabanza. Tú eres todo en mi vida, Señor. Y contigo, oh Dios amado, nunca seré destruido. Contigo tendré siempre victoria. Contigo tendré victoria, Señor. Dile, contigo tendré victoria, porque tú estás aquí. Tú estás aquí, estás con tus siervos, Señor, con los que te sirven en diferentes lugares. Por eso adórale con toda tu alma. Muéstrale al mundo quién es tu Dios. Muéstrale a tu compañero de trabajo quién es tu Dios. ¿Quién es tu Dios? El que te libra todos los días. Todos los días. Quiero que ahora te dobles y digas, Señor, gracias. Vamos a pasar a orar. Dile, Señor, aquí estoy. Me voy a ir fortalecido de este lugar. Me voy a ir fortalecido de este lugar. Dile al Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos en esta hora, Padre, porque nuevamente nos hablas. Nuevamente tu amor, tu misericordia está con nosotros. Ayúdanos a ser íntegros, a no dudar, pese al problema, la dificultad, pese al sinsabor de la situación, aquel que los quiere hacer daño. Pese a todo eso, Señor, ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar como aquellos varones que no dudaron, Señor. Ni cuando se estaban acercando al horno, Señor, dudaron. Ni cuando los amarraron. Padre, ayúdanos
Ayúdanos en esta hora, que el problema no sea impedimento para adorarte, que la dificultad, que nada sea impedimento para acercarnos cada día a ti, Señor. Padre, muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias porque tú nos inundas nuevamente de fuerza, de fe, de esperanza, de convicción, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir adorándote, a seguir bendiciendo, a alabar tu nombre, Señor. Que esta fe, que esta integridad permanezca. Que cuando salgamos de este lugar siga nuestra fe, siga nuestra integridad. Mañana al despertar, Señor, al ir a nuestros trabajos, que esa fe, esa convicción, esa seguridad siga con nosotros, Padre. Como aquellos 3 varones, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, le damos en esta hora. Confirme su palabra en nuestros corazones. Atesórelas. Guárdela para el día malo, para el día de la angustia, el día de la dificultad. Y poder decir, he aquí, tú estás aquí, Señor. Muchas gracias, Padre, muchas gracias por su palabra, el consejo. Levántenos en paz, levántenos en comunión, para seguir adorándole, para seguir buscando y engrandecer su nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Démosle la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios.